no, si no se lo poníamos fácil, si no les educábamos para usar esa herramienta, no iban a implicarse. Al final hemos conseguido que más del 70% de los profesores tengan su página del profesor, de tal forma que puedan interaccionar y colgar y dar toda la información a través de su página. Cada año se vacía la página porque los alumnos cambian y se puede dar la misma información o otra información distinta. Con los trabajadores claro, nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa, bueno, les obligamos por contrato a hacer esas medidas que nosotros habíamos adoptado, pero el que tú decidas a nivel de gestión que se aplique una medida no significa que se vaya a aplicar, porque si a los trabajadores de la fotocopiadora les es más trabajo o les cuesta, tienen una dinámica ya un poco tradicional, no la van a cambiar. Entonces, con ellos tuvimos que empezar a hacer. Había una persona que fue uno a uno a cada una de las fotocopiadoras, les contaban en qué consistían las medidas, les ayudaron un poquito a cambiar un poco los hábitos que ellos tenían, y cada cierto tiempo pasaban a hablar con ellos para intentar interaccionar y implicarles un poquito al programa. De hecho, después del primer año les juntamos a todos y les invitamos a comer un día. El incentivo positivo, es decir, que una medida de gestión para, por lo menos, bueno, por darles las gracias de que habían participado en el programa y implicarles de forma más directa. Como veis, tenía una parte de gestión y tenía una parte educativa, es decir, a ellos les teníamos que contar qué estábamos haciendo, para qué lo estábamos haciendo y para qué pedíamos su implicación. Si no hiciéramos eso, la empresa podía tener una... De hecho, para hacer la separación del papel reciclado y de los residuos, que lo recogemos de forma separada, tuvimos que trabajar con la señora de la limpieza. Muchas de ellas eran personas muy mayores y no conseguimos implicarlas en el proyecto. En la parte de la fotografía funcionó muy bien, pero en la parte de la señora de la limpieza y de la recogida hemos tenido que pasar casi 10 años para que tengamos unos resultados muy buenos en recogida de papel en los despachos, porque ellas decían que si los recogían por separado pesaba más. Y decíamos, pero si es lo mismo peso. Pero para muchas nos costó muchísimo trabajo el poderles implicar en el proyecto, pero la fotocopia funcionó bastante bien. Resultado de los 37 millones, conseguimos reducir 5 millones de fotocopias al año. Es decir, en el año 2008 conseguimos reducir 15 millones de fotocopias, es decir, casi la mitad del número de fotocopias que se estaban realizando 3 años antes. Bueno, es un ejemplo de que, como veis, hemos hecho una actuación en la cual hemos identificado un problema, hemos identificado los destinatarios y hemos hecho una intervención que tiene que ver con la gestión y con una medida educativa, y hemos tenido un indicador de evaluación. Es decir, aquí, bueno, ya hablaremos mañana de indicador de evaluación. Tenemos un indicador de evaluación de gestión, el número o ambiental, que es el número de fotocopias, y tendríamos también el índice de implicación social de los profesores y de los trabajadores de la fotocopia. Es verdad que si hemos conseguido un 70% de profesores, no hemos conseguido el 100%. Hay un 30% que todavía podemos mejorar en lo que es la implicación o la participación del profesorado en el programa. Entonces tenemos esos dos indicadores que nos permite evaluar el éxito que ha tenido la intervención después de 3 años o después de X años que hemos estado trabajando en el programa. Ese, de alguna forma, ya es, si queréis, la visión global de todo el programa, para que lo podáis tener de una forma pues más clara. En cualquier ámbito lo podemos trabajar igual, pero hay que tener la suficientemente claridad para irlo compartimentalizando, definiendo claramente el destinatario y, a ser posible, las medidas de gestión, las medidas educativas que van a llevar acompañado los dos ámbitos. ¿Vale? Algunas pinceladas más de las cosas de diseño. Cuando vamos a hacer temas de cualquier estrategia que antes os he dicho, tenemos como
unos niveles de calidad, unos niveles de eficacia del proceso de comunicación. ¿Cuándo un proceso de comunicación es más efectivo? Cuando es mayor el número de sentidos que está implicado. Cuando a nosotros se nos quedan las cosas y nos retienen más en nuestra cabeza. Hay una frase que dice por ahí algo así que uno aprende el 5% de lo que oye, el 20% de lo que ve y el 50% de lo que vive, algo así, no recuerdo muy bien. De alguna forma, cuanto más vivencial es una experiencia, cuanto más sentidos están implicados en un proceso de comunicación, más se nos queda retenido lo que estamos aprendiendo y más nos dura esa información en nuestra cabeza. Por eso, podemos hacer ese cono, esa escala, lo que intenta explicar es de que hay como 3 niveles. Un primer nivel en el cual nosotros podemos hacer una comunicación que sea de símbolos. Las señales de tráfico. Las señales de tráfico es el símbolo más abstracto que podamos tener, pero tienen un poder de comunicación muy importante. ¿Por qué? Porque detrás de él hay todo un modelo de gestión de multas, de aprendizaje para que puedan empezar a conducir, de control. Esa simbología, que es muy simple, en este caso tiene mucha capacidad de comunicación porque es una norma social de cierta relevancia. En temas ambientales no tenemos todavía, tenemos algunas simbologías, pero no llegamos a tener esa potencia que tienen los símbolos a nivel de la circulación. Los registros sonoros. La especie humana es una especie muy visual y muy táctil. Es decir, los sentidos, si nosotros nos comparamos con otros animales, el hombre o la especie humana, fundamentalmente tenemos muy desarrollado el cerebro en los sentidos que tienen que ver con la vista y con el tacto en relación con otros animales. Muy poquitos animales ven en color. Prácticamente ningún animal ve en tridimensional. Los monos empezaron a ver tridimensional porque saltaban de rama en rama y tenían que agarrarse a la rama. Si no veían tridimensional, se caían y no podían agarrarse bien. Entonces, la especie humana ha ido evolucionando para que fundamentalmente seamos una especie muy visual y muy táctil. Ahora, eso la sociedad lo ha aprendido, y por eso la cantidad de mensajes que recibimos por nuestros ojos es enorme. Es decir, a lo largo del día recibimos cantidad de estímulos, de formas, colores, de letras, de mensajes. ¿Qué es lo que hemos hecho? No procesar la gran mayoría de esos mensajes. Más del 90 y tantos % de los mensajes que nos llegan a lo largo del día pasan por delante de nuestros ojos, pero no llegan a nuestro cerebro. Somos un animal muy visual porque recibimos muchísimo, somos capaces de captar muchísimos estímulos visuales, pero procesamos muy poquitos. Por eso, el llegar la información a nivel visual puede llegarnos, pero muy poquita somos capaces de procesarlas. Los otros sentidos, aunque son más pobres si los comparamos con otros animales, hay otros animales que huelen mejor que nosotros, que que escuchan mejor que nosotros, pero nuestros sentidos son mucho más específicos. Nosotros casi todo lo que escuchamos lo procesamos. Otra cosa es que no lo tengamos mucho tiempo, pero lo procesamos. Por eso, si os habéis dado cuenta, en las exposiciones, en el diseño de exposiciones que hay últimamente, hay exposiciones que antes solamente eran paneles, solamente eran cosas para leer. Pero distintas investigaciones pusieron de manifiesto que el 70% de la gente no leía nada. Que iba a una exposición, se paseaba, pero no leía nada. Entonces ahora, cuando vais a muchas exposiciones, os ponen unos auriculares. O hay una voz que os está contando la cosa. Si no lo leéis, por lo menos que lo podáis estar escuchando. Entonces, ya se está recibiendo la información a través de la vista y a través del oído. Pero también ahora en muchas exposiciones hay muchos elementos táctiles para que puedas intervenir con tus manos, o para que huelas, o para que pruebas cosas. ¿Qué sentido tiene eso? Que cuanto más sentidos impliquemos en una persona a la hora de transmitir una información, esa información permanece y llega más adentro de nuestras neuronas y está más tiempo. Cuanto más
estrategias utilicemos en este sentido, en nuestros diseños de intervención, más vamos a conseguir que la gente viva lo que nosotros les estamos transmitiendo y le permanezca durante más tiempo en ellos. Eso es cuando estamos hablando de medios. Es decir, utilizamos medios para educar, utilizamos un libro, utilizamos una exposición, un audiovisual. Esos son medios para poder comunicar y educar. Pero luego, la mejor forma de educación es poner a la persona en contacto con el problema y con la realidad. Yo quiero que conozcan la problemática de un basurero y les llevo a ver el basurero. Pero claro, ahí nosotros lo que somos capaces es de captar estímulos, sensaciones, olores, ruidos, colores, sensaciones. Pero el problema que tenemos es de que nosotros podemos captar estímulos, pero no podemos aprender de nosotros mismos. No podemos dar nombre a cosas que previamente no conocemos. Entonces, nosotros podemos tener una experiencia de la realidad, pero no tenemos capacidad de aprender de esa realidad si no hay alguien que nos ayuda a interpretar lo que estamos viendo, lo que estamos oliendo, lo que estamos sintiendo en relación a ese lugar. Por eso, ahí entra en juego el educador. El educador lo que hace es ayudar a interpretar la realidad. Nosotros somos de alguna forma intérpretes de la realidad y ayudamos a otra persona a lo que él está viendo, que ponga nombres, que sepa interpretarlo, que sepa de alguna forma identificar esa problemática. El catedrático, el profesor con el cual yo hice mi tesis doctoral, que era un ecólogo bastante importante a nivel de España y a nivel internacional, él decía que el entorno que nos rodea tiene dos dimensiones. Él hablaba del ecosistema. Tiene el fenosistema y el criptosistema. El fenosistema es la parte del mundo que nos rodea que podemos percibir por nuestros sentidos. El criptosistema es la parte de ese mundo que no podemos captar por nuestros sentidos, que se nos escapan. Entonces, nosotros podemos estar delante de un paisaje que aparentemente es perfecto, o tener un río que el agua parece que es potable, pero no podemos identificar si ese agua tiene determinados microbios que la hace que no sea potable y que no la podamos beber. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchos educadores? Utilizar la interpretación del medio, utilizar indicadores que tiene el medio para descubrir esas partes escondidas que tiene el sistema. Es decir, a través de lo que vemos, interpretar aquellas cosas que no podemos ver. Es decir, nosotros el agua quizá no lo podemos ver que está contaminada porque por el olor o por el color, porque es agua transparente y no huele. Ahora, si aparecen determinadas plantas o si aparecen determinados insectos, esos nos pueden ser indicadores de que ese agua está contaminada. Entonces, muchos educadores, una de las estrategias que tenemos los educadores, intentar enseñar a la gente a descubrir las enfermedades que tiene nuestro entorno, que hay muchas de ellas, el médico, cuando va a un enfermo, un paciente puede tener un buen aspecto estupendo. Él le hace una exploración y le puede detectar o no le puede detectar qué enfermedad tiene. En ocasiones tiene que hacerle análisis para comprobar lo que él ha diagnosticado a simple vista. Bueno, pues nosotros como educadores estamos ante un entorno que intentamos, por lo que vemos, identificar qué enfermedades tiene ese entorno y que las personas puedan, con las cuales estamos trabajando, identificarlo y luego pueda poner remedios a esos problemas. Entonces, el educador, primero, ¿cuál es la primera alternativa que tiene? Contarle a la otra persona lo que está viendo. Pero eso es muy dirigista. Ese es el sistema de educación más clásico, con el cual el educador va contando todo lo que uno va viendo. El siguiente nivel es de que el educador ayuda al alumno, al grupo, para que él descubra lo que tiene delante. Es decir, no le dice, no lo cuenta, sino que le va llevando a través de una serie de actividades para que él vaya deduciendo y él saque una conclusión a partir de que él le va haciendo una serie de reflexiones lógicas para que él llegue a esa conclusión. Es un proceso de aprendizaje más complejo que el solamente darle la solución. Él tiene que buscar la solución, el alumno. El tercer nivel son
las experiencias dramatizadas o las simulaciones. Los juegos de simulación, las problemáticas ambientales son sociales. Y en todos los problemas ambientales hay grupos sociales que tienen posiciones diferentes. Para intentar solucionar un problema, lo mejor es que el grupo con el que yo trabajo intente simular esos posicionamientos y que intente llegar a un punto de encuentro. En todas las temáticas, si todo el mundo nos posicionamos en los extremos, nunca vamos a llegar a soluciones. Siempre tenemos que intentar negociar, siempre tenemos que llegar a intentar llegar a un punto de encuentro para satisfacer un poquito los intereses de todo el mundo, porque es la única forma que tenemos de poder tomar decisiones que sean consensuadas y que no sean extremas. Eso lleva un cierto tiempo, eso es un entrenamiento, eso en educación ambiental tenemos que enseñarlo, enseñar cómo de alguna forma se hace una dinámica de entendimiento y de búsqueda de puntos de encuentro para determinadas problemáticas y determinados. Es lo que ahora nos está poniendo muy de moda, que son los mediadores sociales, no solamente en temática ambiental. En separaciones, en divorcios, pues los mediadores están teniendo cada vez más importancia para que los videos sean lo menos traumáticos posibles. En problemáticas ambientales, el que el educador ambiental sea un mediador social, que sea una persona que genera una dinámica para que ese conflicto se pueda solucionar buscando puntos de encuentro, es de alguna forma, si queréis, un paso más allá en lo que puede ser la educación clásica o la educación más acostumbrada a la que estamos normalmente. Y por último, antes hemos hecho referencia y luego vamos a acabar haciendo lo de experiencias vitales significativas. Si a cada uno de nosotros hay cosas en nuestra vida que nos han marcado, esas son las que tenemos que repetir para otras personas. ¿Qué cosas son? Lo veremos luego. Luego vamos a volver a ver cuáles son esas cosas, pero esas serían otras alternativas, otras estrategias que teníamos para hacer educación ambiental. En resumen un poco lo que os acabo de contar. Primero tenemos los medios, es decir, en la escala de los medios más abstractos a los más vivenciales, de los que implican menos sentidos a los que implican más sentidos. Los que son medios, es decir, que no hay educador que interviene cuando ya interviene un educador. Y cuando interviene el educador, de la educación más dirigista a la educación más social, más participativa y más que genera más debate de lo que es toda la propia problemática. Bueno, esto que os acabo de contar son niveles que, si yo voy a evaluar un programa, y mañana cuando hablemos de evaluación de programa, son criterios de calidad. Si yo veo que en un programa el educador cumple una función dirigista y que solamente habla él y no deja que las personas trabajen y hagan ninguna dinámica, pues el nivel de calidad va a ser menor que si están en otro de los aspectos que estamos comentando. Y sobre todo porque, hombre, yo siempre digo que un buen educador, el profesor que os he dicho antes, Bernales, pues era un profesor excelente, pero las evaluaciones que sacaba de los alumnos eran malísimas. Bueno, a veces se puede ocurrir de que se hayan cosas extrañas. Este hombre era un docente excelente, pero una persona que era muy tímido y entonces tenía una relación muy fría con los alumnos. Entonces los alumnos como que le temían mucho de él. Y era un docente excelente y era un profesor excelente. Entonces, los criterios de calidad, bueno, mañana ya nos meteremos un poquito en eso, pero es importante cuando yo voy a diseñar un programa tener claro cuáles van a ser las escalas, los niveles de calidad de las metodologías que yo voy a utilizar. ¿Vale? Algunas pinceladas más. De publicidad, antes decíais algunos ejemplitos. La publicidad, primero provocar, que nos llame la atención. Nosotros tenemos muchísimas cosas que nos pasan por delante de nosotros, de los ojos a lo largo del día. Lo primero que tenemos es retener la atención de la persona. Bueno, esto llama la atención, es decir, esto es un anuncio que está en un aeropuerto y que lo primero que hace es que pasas y es que sin quererlo ya tiendes a ver qué es lo que está ocurriendo, está pasando ahí. Simplemente es una empresa de publicidad que para vender ese espacio hace esa estrategia.
Bueno, en educación ambiental también podemos hacer este tipo de metodologías. Este es un anuncio muy bueno, hecho para en la Andalucía, en España, y lo que intenta es, primero, llamar la atención. Es un impacto, es decir, primero consigue llamar la atención. Segundo, bueno, tiene un problemita este anuncio. De esto del H2O ya hay mucha gente que no entiende nada. Es decir, es un anuncio que si te podemos sacar alguna pega, es decir, consigue una buena atracción de provocación por la imagen, pero luego esto ya, el H2O es para gente un poquito ya de nivel, ¿no? Tiene un mensaje directo, genérico: cuidando el agua, cuida lo que más quieres, que tiene relación con la imagen. Y luego hay ya una información de qué puedes hacer tú para ahorrar agua. Hay una información más a otro nivel para qué cambio de comportamiento tú tienes que tener para ahorrar agua. Pero veis que todo le podemos sacar sus pegas. Si evaluáramos yo uno de los ejercicios que hago con mis alumnos, les pongo distintos anuncios que tienen que ver con el ahorro de agua, y hago que les valoren y que al final saquemos el mejor de todos los anuncios. Este es uno de los que suele salir siempre como bastante más valorado de casi todos los que hacemos, aunque ya os digo que tiene sus problemitas. Nosotros podemos utilizar la publicidad para sensibilizar, pero siempre y cuando tengamos una campaña educativa asociada a la publicidad. La publicidad por sí misma no sirve para nada, os lo digo. Es decir, esto tiene sentido si a la vez de que hacemos esto, luego hay un programa educativo que está dirigido a distintos ámbitos y que están asociados a esta campaña publicitaria. Si la campaña publicitaria va sola, en los temas de educación ambiental no vamos a conseguir grandes logros. Pero nos viene muy bien para captar personas o grupos de la población que normalmente nos van a pasar desapercibidos, porque lo que antes os decía, los tenemos cautivados para nuestra causa de estas temáticas. Bueno, en temas de interpretación, antes os voy a contar algunos ejemplos. Bueno, normalmente cuando uno va a visitar un edificio histórico, pues tenías un guía que parecía un loro que te iba contando toda la historia de la gente que había estado en ese edificio, y que, bueno, acabas con la cabeza pues como un bombo. Y cada vez, pues, en función, cuanto más aburrido es el guía, se va quedando con menos gente, porque a los 5 minutos hay 3 que ya se han ido despistando, a los 3 minutos siguientes ya hay otros más, y entonces al final se queda con 3 porque todos los demás se han ido dispersando porque no la aguantan, ¿no? Bueno, pues últimamente ya se están utilizando otras estrategias totalmente distintas. Tú vas a un castillo y en lugar de que te encuentres una persona que te empieza a contar cosas, te encuentras a una persona disfrazada que te disfraza a ti, que se empieza a representar a lo mejor una obra de teatro, y que tú eres un elemento dentro de esa obra de teatro, y que eres un personaje dentro de ese edificio o dentro de ese castillo, y empiezas a cobrar vida lo que es tu visita a ese lugar. Bueno, eso que os estoy contando también se está haciendo en temas de espacios naturales, o se está haciendo en temáticas ambientales, sobre todo mucho más en gestión de espacios naturales protegidos, es donde más se está utilizando esta tendencia. Entonces, por ejemplo, pues cuando tú vas a visitar un parque nacional, lo que el guía te puede hacer ver, o lo que el guía te puede comunicar, son las cosas que son físicas, los árboles, las rocas, pero es muy difícil ver animales. Entonces, esta guía, ¿qué es lo que hace? Pues, como sí se pueden escuchar los animales, ella se ayuda de una libreta para que la gente interprete los sonidos que está escuchando a través de los dibujos de esos animales que ella tiene. No se ven, se escuchan los cantos o los ruidos que hacen, y ella interpreta, ayuda a que la gente identifique esos cantos con los dibujos de la libreta que ella tiene. En este caso, bueno, otros en las revistas siempre está el apartado de los dibujos de los 10 errores. Bueno, nosotros, para fijar que la gente aprenda del entorno, podemos hacer también el ejercicio de los 10 errores.
Esto es una actividad que tú vas a visitar también un espacio natural y durante 100 metros o 50 metros te dicen, en el recorrido que vas a realizar hay 10 errores que tienes que identificar. Entonces, en este caso, esa flor, el árbol ese que hay o esa planta es un avellano, pero la flor no tiene nada que ver con ese árbol. Bueno, puedes colgar una cuchara, es decir, en función del grupo que tú tienes, puedes hacer más sofisticada el recorrido para buscar esos 10 errores. Eso hace que la gente afine mucho su interés o su atención a la hora de observar las cosas que tiene en el entorno. Es decir, fijarse en detalles que si no le pasarían muy desapercibidos. Otras estrategias, bueno, en Estados Unidos ahora mismo se ven espacios naturales, aquí en Colombia no sé si eso funciona tanto así, pero por lo menos en España todos los espacios naturales al final han ido creando lo que se llaman los centros de interpretación, que son centros de visitantes en los cuales hay exposiciones y en teoría se educa a la gente que va a esos espacios naturales. Bueno, en Estados Unidos lo que se ha hecho es, a los profesores de secundaria se les prejubila. Entonces, los 2 o 3 últimos años antes de jubilarse, si lo desean, no es voluntario, se van a un parque nacional y de alguna forma hacen de educadores ambientales de los visitantes que van al parque nacional. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En lugar que los visitantes vayan al centro de visitantes, les sitúan a estas personas en lugares estratégicos y pues cada rato reúnen a todos en una cascada, en un mirador, en un lugar donde suele pasar mucha gente, los junta y les cuentan una historia o sobre un tema que tiene interés del parque. En este caso, bueno, no era una jubilada, en este caso era una voluntaria, una chica joven, pero este era un lugar donde más rayos caían de todo Estados Unidos y entonces hacían una actividad, duraba 20 minutos o así, para si la gente sabía lo que había que hacer cuando caían los rayos. Entonces, si había que tumbarse, si había que correr, si había que meterse debajo de un árbol, si no había que meterse debajo de un árbol. Y yo, fíjate, yo soy muy montañero, yo salgo muchísimo al campo y la montaña y yo aprendí cosas. ¿Vosotros sabéis si estáis dentro del carro, si es seguro, si cae un rayo y cae una tormenta, es seguro estar dentro del carro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo sí? ¿Hay alguno que dice que no? ¿No hay nadie que diga que no? Pues sí y no. Hay algunas condiciones en las cuales no es seguro estar en el carro. Cuando está lloviendo, cuando tiene llanta, no. Condiciones normales, nada sofisticado. ¿En qué condiciones, si estás dentro del coche, del carro, si te cae un rayo, te puedes quedar achicharrado? Hablando por celular. No, prendido, movimiento, no. ¿Sí? Si está tocando el piso, no. Radio, no. Si se tienen las ventanillas bajadas. Si se tienen las ventanillas bajadas, estar en el carro no sirve de nada. El rayo entra por dentro y te quedas achicharrado. Yo no lo sabía. Y me imagino que la mayoría de vosotros tampoco, porque nadie ha acertado. Bueno, pues el coche hace de caja de Faraday y entonces el rayo pasa y pasa al suelo. Pero si está abierta las ventanillas, pasa hacia adentro y entonces nos quedamos allí como... Me imagino que si los asientos no transmiten, me imagino que a lo mejor te puedes salvar más o menos o puedes achicharrarte llenos. Pero hay determinadas condiciones en las cuales estar en el coche, si tienes las ventanillas bajadas, es un cierto riesgo. Bueno, al final te cuentan cosas que son útiles para tu vida, que son útiles para que tú puedas moverte en un entorno determinado. Eso de alguna forma hace que la gente se sienta cercana, que esté con los oídos como platos para escuchar y que aprenden cosas. Bueno, eso es otra cosa que hablaremos, y es de que cada vez más la educación es cuando más efectiva, cuando alguien nos la cuenta. Si nosotros lo vemos en un vídeo, lo leemos en un libro, es poco efectivo. Cuando tenemos a alguien que lo vive, cuando tenemos un educador, un guía, un monitor, lo que queráis, que tiene capacidad de comunicación y de meter
el gusanillo en nuestras venas, esos son los que realmente tienen capacidad de cautivar a la gente. Y cada vez más en educación y en educación ambiental estamos apostando por ir por estas estrategias y por estas vías. Bueno, este es mi hijo, bueno, cuando era más pequeñito. Entonces, bueno, también otra forma es de teatralizaciones. Se contaba un cuento de lobo y bueno, te ponían las pieles del lobo para intentar meterte en la piel del lobo y en la vivencia de lo que se estaba contando. Todo esto es lo mismo, es intentar vivir con todos los sentidos las cosas que estamos contando para que la gente de alguna forma les lleguen de forma más directa a ellos mismos, ¿no? Bueno, esto, si os gustan los temas más de actividad en la naturaleza, hay un autor que es Barat Cornell, que tiene varios libros. Tiene este que es Vivir la naturaleza con los niños, y luego tiene otro para adultos que es Convivir con la naturaleza, que son actividades de este tipo que lo que pretenden fundamentalmente es que la gente aprenda luego o que llegue a disfrutar totalmente percibiendo y dinamizando su vivencia con la naturaleza, ¿no? Y luego la participación. Os estoy poniendo un ejemplito un poquito por lo menos de las menos habituales de esas estrategias que hemos visto antes. Claro, yo en mi universidad lo más importante es implicar a la gente. Porque, claro, yo era el vicerrector y yo era el máximo responsable del medio ambiente de mi universidad. Yo podía decidir todo. Claro, yo podía equivocarme y sobre todo era muy difícil que si yo he decidido algo, todo el mundo se entere rápidamente de lo que yo estoy decidiendo y lo aplique. Por ese motivo, yo creé una comisión que se llama Comisión de Usuarios y Calidad Ambiental. Esta comisión estaba formada por profesores, estudiantes y personal de administración de cada una de las facultades de la universidad. En total, la formaban unas 50-60 personas. Nos reuníamos una vez al mes y en las reuniones decidíamos todos los temas que tenían que ver con la gestión ambiental de la universidad. Si queríamos quitar el tráfico, cerrar el tráfico en una zona de la universidad, lo decidíamos ahí. Si queríamos hacer una zona peatonal, lo decidíamos. Si queríamos aplicar en las fiestas que organizaban los estudiantes criterios ambientales, lo decidíamos ahí. Es decir, era una comisión que, primero, una cosa importante era que tomábamos decisiones y esas decisiones se ejecutaban. ¿Sí? Porque lo que no puede hacer es que la gente le participe, invierta tiempo y lo que ellos deciden no sirvan para nada. Pues entonces, lógicamente, a la segunda reunión no te viene nadie. Entonces, por una parte, era una comisión delegada del Consejo de Gobierno de la universidad y las decisiones que se adoptaban en esta comisión pasaban a Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno podía decidir que no, pero desde el año 92 que se creó esta comisión, hemos estado, primero, tomando todas las decisiones por consenso. Es decir, que no eran por votación. Consideramos que si queríamos trabajar en temas ambientales teníamos que llegar a tomar decisiones siempre por consenso. Entonces, si un tema era muy complicado, nos tiramos todo un año discutiéndolo, pero intentábamos avanzar lo más posible. El primer año lo dedicamos al papel, el segundo año al tráfico, el tercer año a la gestión de residuos. Cada año lo intentamos dedicar a un tema monográfico para poder avanzar más en la universidad. Y así empezamos a decidir muchísimas cosas que tenían que ver con la universidad. Claro, ¿qué ventaja tenía esto? Que si en alguna facultad o en algún ámbito alguien protestaba, no solamente tenía que defenderlo yo como vicerrector, sino yo tenía todo un ejército, que eran las 50 personas que estaban en esa comisión, que habían participado en todo el debate y en toda la discusión para tomar esa decisión, y ellos defendían también esa argumentación. Entonces, eso de alguna forma es fortalecer el que la gestión o el que la toma de decisiones que se puedan adoptar es participativas, implica a la comunidad y de alguna forma ellas también se implican en defender el modelo a la hora de hacerlo, justificar las decisiones que se están adoptando. Entonces, bueno, ahí tuvimos temáticas muy variopintas, pero hubo una que fue la que más compleja y la que más conflicto nos llevó. Y si os lo digo, no os lo vais a creer.
Ahí tenéis alguna pauta en la cual lo podáis adivinar. ¿Qué hacíamos con los gatos que había en la universidad? La universidad tenía una población de ya casi 500 gatos, 500 y pico gatos viviendo en la universidad. Entonces teníamos la mitad de la universidad que decía que no le podíamos tocar un pelo a los gatos, y la otra mitad que lo que querían era matar a todos los gatos y que no quedara ninguno. Entonces nos tiramos un año entero, más de un año, discutiendo qué hacíamos con los gatos y cómo conseguíamos arreglar ese problema. De todos los temas que hemos tenido, ha sido el más complicado que hemos tenido que abordar. Al final, pues, ¿cuál fue la solución? Bueno, pues no es ningún tema que sea ninguna tontería. En España hay varios políticos que han caído porque no han conseguido gestionar las poblaciones de gatos que tenían en parques de sus municipios. Entonces, es un problema que por lo menos allí tiene su conflictividad. Nosotros al final lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con una asociación de protectoras de animales que se encargaron de ir, tenía varias facetas la intervención. Ellos se encargaban de ir capturando todos los gatos, los que estaban enfermos los mataban, es decir, los que no tenían solución, y los que podían curar los curaban, los castraban, y luego todos los que estaban en buenas condiciones se hicieron dos cosas. Parte de ellos volvieron a la universidad, de esos 500 volvieron unos 120 a la universidad, y el resto se dio en donación, es decir, que se ofreció a toda la universidad que quien quisiera se podía llevar un gato a su casa, con la condición de que estaba sano y que estaba castrado, y aquellos que no querían llevarse el gato dieron donativos para poder sustentar todo este programa. Entonces, al final, el programa se llevó a cabo de forma gratuita. Bueno, la universidad se comprometió a dar la misma cantidad de dinero, no, el doble de la cantidad de dinero que se recaudara por las aportaciones de la gente, con lo cual teníamos las aportaciones de la gente económicas, lo que aportaba la universidad, que era el doble de lo que aportaba la gente, y luego la gente que se llevaba gatos a su casa. En total, de los 500 gatos, al final se quedaron unos 100 y pico. Ha ido funcionando muy bien durante los últimos 6 años, pero claro, ya hay gente que ha empezado a llevar gatos nuevos, y entonces ya hay gatos que no están esterilizados, y ya últimamente ha empezado a crecer de nuevo la población. Pero bueno, es un buen ejemplo de que un tema que era muy conflictivo, conseguimos llegar a un cierto acuerdo que más o menos contentó a todo el mundo, por lo menos no llegó a un enfrentamiento, porque al principio era un tema muy delicado. Bueno, pues esto es un ejemplo de participación, y otro que nos funciona muy bien en la universidad. Todos los años hacemos un concurso de carteles, en los cuales que tienen que ver con temas de salud o de medio ambiente. Entonces, los propios alumnos diseñan los carteles. Hay un premio el primer premio de 550 euros, el segundo de 375, y luego hay varios de 110 euros. Bueno, en este año, porque es que se van subiendo cada año, y entonces, bueno, pues esos son números así un poquito que no son redondos. Bueno, lo importante no es que los alumnos diseñen sus carteles, sino que esos carteles los ponemos luego en las entradas de las facultades para sensibilizar a sus propios compañeros. Hay algunos de estos carteles que son muy duros, es decir, que son carteles elaborados con bastante ingenio, y que al final los propios estudiantes hacen la campaña educativa para sensibilizar a ellos mismos, a sus propios compañeros. Es la mejor forma de ser eficaces, la implicación de la gente para cambiar a sus propios colectivos. ¿Veis ahí? Hay algunos que son bastante complicados, pero nos funciona muy bien como estrategia y como técnica. Y bueno, ya viene la parte final de la actividad que os había planteado. Ay, pero esperad un poquito, que no, esto no viene.
Bueno, os he planteado que para acabar íbamos a hacer una actividad y era lo de las experiencias vitales significativas. Bueno, no sé si a partir de lo que os he contado habéis empezado a dar vueltas a vuestra cabeza. Pero sí os voy a dejar 5 minutitos para que penséis. ¿Ha habido en vuestra vida algún hecho o algún acontecimiento que os ha marcado para que hoy estéis aquí y no os estéis dedicando a otro tema? Es decir, ¿por qué para vosotros ha sido importante el medio ambiente? ¿Ha habido algún acontecimiento importante en vuestra vida que os ha dejado una huella para que ahora mismo en vuestra escala de valores los temas ambientales estén en una prioridad muy alta? Pensarlo 5 minutillos e intentar escribir o identificar, a ver si sois capaces de identificar qué cosas os ha podido marcar en vuestra vida en esta temática. Pensarlo, ya digo, 5 minutitos, a ver si sois capaces de identificar algo.